Buenas tardes a todas. Me gustaría también comenzar saludando a los colectivos presentes en este debate. Ya, como todos saben, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presenta esta enmienda a la totalidad ante un proyecto de ley del Gobierno, no se lo queremos ocultar, que nos sitúa, por un lado, en la incertidumbre y, por otro lado, en la preocupación. Baste con decirles que el problema estructural de paro y de dependencia económica en la que se sitúa tristemente Andalucía, con la necesidad de caminar hacia un nuevo modelo productivo, necesidad y objetivo también ampliamente compartido, nos parece que no se puede sustentar en permanentes pendulazos, cuyo soporte en muchos casos sea el titular, la pose, el mensaje que se quiere lanzar, el impacto mediático. Este proyecto de ley, lo decimos en la enmienda y lo queremos repetir aquí, tiene falta de sentido por un lado, indefinición del objeto por otro y graves errores de diagnóstico. La falta de sentido podemos atender a lo que manifestaba ATA Andalucía en una nota de prensa muy reciente. Pedían medidas concretas y reales y no solo el derecho a emprender recogido en esta ley, que, por cierto, acaba contraponiéndose al derecho al trabajo, un derecho que sí está reconocido estatutaria y constitucionalmente en nuestro país. Es decir, no tiene medidas concretas. Si ven, todos los compromisos que asume el Gobierno son en el condicional del futuro, sin que tampoco se concreten esas fechas. Una indefinición del objeto. Nosotros creemos que, tal como se aborda en la literatura neoliberal el emprendimiento, que siempre ha existido, lo conocen bien las organizaciones de autónomos, pues siempre se tiende a hablar de eso, de actitudes, de preferencias, de entusiasmo, de potenciación de determinados valores y sigue y puede hablar hasta de otras cuestiones, ¿no? Pero la verdad es que se sitúa en una frontera o divisoria difícil de despejar. Decía el consejero en la presentación, no regular nada. Es que hay mucho regulado sobre el emprendimiento. Lo que pasa que, claro, mucho de ello está regulado en el ámbito legislativo del fomento del trabajo autónomo. ¿Qué pasa con las leyes? Planteamos en esta enmienda a la totalidad con la Ley 15/2011 de fomento del trabajo autónomo. No viene nada en el Decreto Ley 8/2013 sobre el emprendimiento. ¿Qué ocurre con el Decreto Ley 2/2015 de medida urgente para favorecer la inserción y la estabilidad, el retorno del talento y el fomento del emprendimiento? ¿O ese decreto que incluía el emprendimiento en el sistema educativo? No es que no haya nada regulado, es que hay bastante, pero no se cumple absolutamente nada. El derecho o el supuesto derecho ciudadano al emprendimiento frente al derecho al trabajo. Hay otro que también es una constante del Partido Socialista, que lo ha repetido mucho además el consejero, y es la contraposición de la igualdad de oportunidades frente a la igualdad de derecho de todo andaluz y andaluza. Y ahí es donde nos vamos deslizando por una dialéctica que no tiene nada que ver con la realidad. 6 años ya, 6 años y la Ley 15/2011 de promoción del trabajo autónomo sin desarrollar, sin financiar adecuadamente. Y patada hacia adelante que pasamos a otro discurso, a otra música. Y graves errores de diagnóstico. Esto es algo que nos ha dejado bastante impactados. ¿Cómo se plantea en este proyecto de ley que el emprendimiento es un factor clave para el cambio de modelo productivo? Dice que la economía viene constatando que existe una relación directa entre el espíritu emprendedor y los resultados económicos en términos de crecimiento, consolidación del tejido empresarial, creación de empleo, innovación, incremento de la productividad. ¿Y dónde está eso acreditado? Porque si nos vamos al GEM, ¿no?, que es el informe más relevante de la actividad emprendedora en el planeta, en Europa, nos dice todo lo contrario, dice el GEM. Los resultados del proyecto han puesto de manifiesto que tener una alta tasa de actividad emprendedora en la población no es sinónimo de desarrollo en términos brutos, y continúa, léanlo que está en la enmienda a la totalidad. Y además, creemos que han cometido ustedes un error de bulto
sobre el sistema andaluz para emprender y Andalucía Emprende. Lo manifestamos aquí, ha sido la Consejería de Hacienda, el Consejo Consultivo, el que alertó sobre las limitaciones de una fundación pública, sobre la capacidad para ejercer determinadas potestades. Claro, el proyecto de ley lo tiene claro, por eso en el artículo 5.2 dice que será la Consejería la que desarrollará todos los instrumentos, nuevas formas para fomentar el emprendimiento, que le pregunten a los trabajadores y trabajadoras de Andalucía Emprende desde que eran UTDLT y fueran subrogados. Y que, por cierto, hoy no pueden hacer su trabajo porque después de 8 años de negociación, el Gobierno andaluz les niega estar bajo la cobertura de un convenio colectivo. No nos parece adecuado y lo decimos. Se comete un error al no haber apostado por la agencia pública que, por cierto, entendemos, por contra de lo que planteaba Ciudadanos, o así lo hemos leído en prensa, ahora nos lo aclaran, que no hubiera conllevado ni la convención en empleados públicos de sus trabajadores, ni saltarse los criterios de mérito, capacidad y publicidad. Vamos a una opacidad mayor a la hora de financiar y después en el cuadro de financiación que se nos muestra, bueno, pues nos da, lo decimos, la tranquilidad de que todos los gastos de la Fundación van a ser sufragados en los próximos 4 años, pero no sacamos de ahí cómo se va a sustentar, cómo se va a financiar todo lo que plantea para el emprendimiento. Y sobre estos elementos, que ya nos parecen más que suficientes para esta enmienda a la totalidad, encontramos el órdago ideológico, que no entendemos proveniente de este Gobierno. Cómo contribuye a ir consolidando el cambio de paradigma que viven hoy los y las trabajadoras de este país a causa de la crisis estafa y de las malditas reformas laborales. ¡Ay, qué difícil es hablar así! Esta normativa entendemos que se pone al servicio de un relato profundamente neoliberal. Como decimos en la enmienda, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presenta enmienda a la totalidad por cuestiones ideológicas, las que se nos pretenden imponer a través de este texto normativo. Porque fíjense, después de precarizar el empleo, de haber desplomado las rentas del trabajo y tirado los salarios por el suelo, de generar un desempleo galopante, de abrir una brecha social sin precedentes en este país, se sitúa al individuo como centro y principal responsable de su salida laboral. Esto forma parte, lo quieran o no, de un modelo social basado en la competitividad y en el fomento de la iniciativa económica individual, que está fuertemente basado en el credo neoliberal y que no puede contraponerse al derecho al trabajo, al desguace del mundo laboral que hemos sufrido a lo largo de todos estos años. No puede ser esta la salida ante la crisis económica, porque además de todo lo que acabo de decir, los de siempre, los poderosos y todos ustedes, todas ustedes saben quiénes son, siguen saliendo ganando. No es que salgan indemnes de la crisis, es que siguen generando y acumulando una gran cantidad de capital porque socializan las pérdidas y privatizan todos los beneficios. Ahí está esa maravillosa banca con el regalo de 60.000 millones de euros. Y cuando se lo regalamos, a los 2 días el Gobierno va y le pide un crédito para poder pagar las pensiones. Es que esto es un mundo de locos. Mucho nos tememos que cualquier cosa le vale a este Gobierno para seguir adelante. Lo vinculamos mucho a eso, a la patada hacia adelante, a la venta, a la iniciativa en un determinado ámbito que no termina de cuajar, que no termina de materializarse, de servirle a los andaluces y a la andaluza para mejorar sus vidas. Mucho nos tememos que tendremos una nueva ley convertida en otro juguete roto. Así de leyes que se han convertido en juguetes rotos, en vigor e inaplicadas de manera contumaz, sistemática, y no nos podemos permitir eso. Los emprendedores y las emprendedoras, dicha actividad que siempre ha existido, vuelvo a repetirlo, que han tenido cierto soporte que podría mejorarse, no se merecen esto, creemos, con un importantísimo trabajo autónomo que no puede hacer otra cosa que verlas pasar y a ver cómo meto cabeza en esta ley para que de una vez por todas se cumpla aquello que viene, por ejemplo, en la Ley de Fomento del Trabajo Autónomo, porque todas las leyes que yo he citado tienen textos que son idénticos a los que nos presenta este proyecto de ley. Por eso le pedimos su voto. Muchas gracias. Gracias, señoría.